Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las notas más relevantes del día en un minuto. El día de hoy, Nestora Salgado, quien fuera líder de la Policía Comunitaria en Guerrero, fue trasladada del penal de El Rincón de Tepic a un penal del Estado de México. La petición del traslado la realizó la propia defensora de Nestora Salgado tras argumentar que se encuentra en grave estado de salud. Organizaciones sociales convocaron a la Marcha Silenciosa por la Paz en Jalisco y en México, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo en la Ciudad de México. Dicha marcha está programada para iniciar a las 10 horas y partirá desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento de las Víctimas. La mañana de este viernes fue localizado un nuevo narcotúnel en Tijuana, el cual se encontraba en terrenos pertenecientes a Ejido de Tampico, en donde operaban diversos estacionamientos para resguardar tráilers de carga. Una investigación realizada por la Universidad de Illinois de Estados Unidos reveló que los hombres que consumen más cerveza se vuelven más inteligentes. El estudio se realizó a 40 hombres de entre 21 y 30 años y se descubrió que en una tasa de alcohol de sangre del 0.07% limita la memoria pero mejora la capacidad y creatividad para la resolución de problemas. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.